¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Panorama Cardinal, nuestro informativo de Cardinal TV, el canal del país de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados. Presentamos los títulos informativos para nuestra edición de Panorama Cardinal. El grupo asesor insistió en el uso responsable de espacios públicos y aplicación de las medidas sanitarias. Compartiremos parte de la conferencia de prensa. El presidente de la República instaló la Comisión de Expertos en Seguridad Social. Conferencia virtual del Gobierno Departamental de San José y AGESIC presentando el expediente electrónico y otras novedades en este sentido. Además, actividades de la Teletón. Este fin de semana compartiremos una conferencia desde San José de Mayo, donde desde la Oficina de la Juventud se colaborará con la Teletón. El intendente electo de Canelones, Yamandú Orsi, se reunió con los intendentes electos de 33 y Cerro Largo. Compartiremos la información. Además, como cada viernes, el segmento de automovilismo de la mano de Omar Toledo y el anuncio de todas las actividades en el marco del ciclo Quédate en casa en la pantalla de Cardinal TV. Y vamos a comenzar el desarrollo de la información que tenemos para compartir con ustedes en Panorama Cardinal, destacando que el grupo científico asesor insistió en el uso responsable de espacios públicos y la aplicación de las medidas sanitarias. Consideramos, desde el análisis científico que venimos haciendo con todos los expertos colaboradores del grupo, que mantenemos una ventana de oportunidad para sostener el control relativo de la marcha de la epidemia como lo hemos hecho hasta ahora. Y consideramos también que estamos en un momento decisivo para definir las próximas etapas. Queremos reconocer el enorme aporte que ha hecho el Ministerio de Salud Pública a la tarea con el que estamos con sus autoridades y divisiones de epidemiología, inmunización, Dirección General de Coordinación, Dirección General de Salud en amplio contacto, y de las otras instituciones del gobierno y el trabajo que mantenemos en equipo con el grupo del gobierno representado como Transición UI, que reporta directamente al Presidente de la República. Queremos recordar también cuáles han sido los 4 principios de trabajo del GACH en el proceso de desconfinamiento, en la transición hacia la nueva normalidad, que son los principios de progresividad, regulación, monitoreo y evidencia científica. Y en esta etapa, de estos 4 principios, pensamos que el principio de regulación toma un rol absolutamente fundamental. En relación al trabajo del GACH actual, mantenemos la generación periódica de informes, los intercambios regulares y semanales con el gobierno, manteniendo la metodología de trabajo y con la estricta delimitación de los campos de acción y con un nivel de solidez interna que se mantiene. Por lo tanto, también agradecemos a todos los miembros colaboradores del GACH y las instituciones de investigación de las que son parte, que siguen aportando en forma permanente. Algunos de los temas actuales en los que estamos trabajando son el tema de la presencialidad en los centros educativos, la situación de los adultos mayores, el tema vacunas, con una comisión técnico mixta con el Ministerio de Salud Pública, el tema turismo y espacios públicos, el área de seguimientos de datos y modelos predictivos. Hemos trabajado conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública para empezar a aplicar los test serológicos de medida de anticuerpos y estudiar cero prevalencia en la población. Hemos realizado recientemente, y está en etapa de estudio e instrumentación, una propuesta de incluir a la epidemiología molecular, es decir, los estudios genómicos, como forma integral del seguimiento epidemiológico. Estamos permanentemente haciendo un análisis del desarrollo y aplicación de nuevos test diagnósticos, el seguimiento de la situación del sistema de salud y los centros de tratamiento intensivo y, finalmente, pero no menos importantes, todos los temas relacionados al comportamiento social y al concepto del que el profesor Joven se va a expandir luego sobre el concepto de fatiga de la pandemia. Tenemos que pensar en qué contexto mundial y regional nos encontramos. Por un lado, tenemos casos de emergencia, de picos de infección en aquellas zonas del planeta donde se había controlado muy bien, y la reemergencia en forma muy intensa, en particular en Europa. Debemos recordar algunos datos. El 13 de marzo, cuando los primeros 4 casos arribaron a Uruguay, ese día hubo 11.000 casos en el mundo. Hoy, 5 de noviembre, el promedio mundial semanal son 520.000 casos,
Debo recordar que estamos transitando el día 238 de la epidemia en Uruguay, con 48 millones de casos acumulados a nivel mundial y 1,2 millones de fallecidos. De hecho, ayer 4 de noviembre fue el día récord de casos a nivel mundial desde el inicio de la pandemia, con prácticamente 590.000 casos. Por lo tanto, podemos decir que la semana pasada a nivel mundial fue, desde el punto de vista de los números, la peor semana de la pandemia. El porcentaje de aumento de casos y muertes a nivel mundial en los últimos 14 días fue de un 34% para los casos y un 31% para las muertes. Uruguay desde el inicio ha planteado la estrategia de contención, es decir, mantener un nivel de circulación viral muy bajo, contenido y rastreable, y siempre supimos que no era posible la supresión, es decir, llegar a valores de cero mantenidos en el tiempo, como sí lo están logrando países como Nueva Zelanda y en los últimos días Australia, que con un nivel de fronteras fuertemente cerradas y básicamente rodeadas de un océano, no tienen una penetración continua de virus. Por lo tanto, Uruguay ha apostado a la contención, sigue apostando a la contención, y algo muy importante, que si uno ve cómo se van moviendo las causas de muerte en los distintos países del mundo, entre ellos Argentina y Brasil, donde las muertes por COVID han llegado los primeros casos de mortalidad, en Uruguay realmente, y pese al desafortunado número de 61 fallecidos, todavía las muertes por COVID en Uruguay se mantienen como una causa de muerte relativamente muy menor. Hay algunas características que pueden ser diferentes. En el deporte somos un poco pasionales, gritamos, nos abrazamos con el que está al lado cuando a veces casi ni lo conocemos o no lo conocemos, cuando hay un gol, una jugada buena o un triple sobre la hora. Tenemos que tener mucho cuidado con eso y acuérdense de lo que ya dijo muchas veces el profesor Radi, de la progresividad. Tenemos que ir de a poco. No hay otra respuesta que mantener el criterio general aplicado a las situaciones concretas e ir con las 4 pautas que el Gacha ha dicho desde antes del primer día, cuando el profesor Radi empezó a pensar en esto. Así que esa es la respuesta. En cuanto al fútbol, que es espacios 100% abiertos, estuvimos estudiando, hay un protocolo que nosotros ya le dimos el visto bueno para que concurra en principio en esa progresividad que hablábamos en el fútbol del interior, una determinada cantidad muy limitada de gente, cuidando los contactos y todo lo que dijimos antes, y que supongo que en algún momento se va a poner en práctica. Para complementar, Maximiliano, es difícil que todo vaya en paralelo, eso es así. Tocas una cosa y se ajusta a otra. Entonces, en relación a lo que tú decís delante de la arena, parece una dicotomía, un recital y cero público en el básquetbol. Esos son asuntos que llegan al menú y hay que analizarlos. La Secretaría Nacional de Deporte, con el Ministerio de Salud Pública, llegado el momento consultarán el grupo. Como siempre decimos, no nos imaginamos un escenario de cero público a 100%. Eso no va a ocurrir. Entonces, en ese eje de la progresividad, quizás ahora, y en función del nivel de circulación viral, que todavía sigue siendo bajo, bueno, quizás se pueda dar un segundo paso. Pero de vuelta, es imposible tener todo absolutamente en paralelo, pero hay que ir dando pasos progresivos porque esto va a seguir bastante tiempo más. Entonces, siempre vamos a tener la posibilidad de la regulación hacia atrás, que ojalá que no haya que usarla. Mientras tanto, los uruguayos tenemos que tratar de disfrutar esta libertad bastante importante que tenemos en nuestros movimientos, ir experimentando con mucho cuidado, midiendo siempre, e ir dando pasos, como se ha dicho, desde el gobierno cortos y seguros. Creo que es una buena metáfora. Así que muchas gracias por la pregunta. ¿En qué medida esta tarea de testeo, rastreo y aislamiento está dentro de sus capacidades? O sea, si uno estoy dentro del umbral que puedo realmente seguir caso a caso y cubrir encontrar casi todos los brotes, o si en cambio estoy desbordado de capacidad. Si ese umbral se traspasa, se pasa a una situación de circulación comunitaria sin seguimiento, y ahí el peligro de descontrol es mucho mayor. Eso lo dicen tanto los modelos que hemos estudiado estos meses, y también la experiencia internacional que mostró, como hizo referencia Rafael, mostró una cantidad de casos de relativo control que de golpe o en pocas semanas pasan a un crecimiento exponencial. Lo que aprendimos en estos meses es que este umbral, el umbral de rastreo,
es un mejor criterio que el otro límite que usábamos al principio, que era el umbral de no desbordar los CTIs. Al principio pensábamos, bueno, mientras no desbordemos los CTIs estamos bien. Bueno, lo que hemos aprendido es que si uno mantiene las cosas dentro del nivel de rastreo, la epidemia se controla y el desborde sobre el sistema sanitario es moderado. Si en cambio uno se le va esta liebre y espera el crecimiento exponencial, cuando llega el momento del desborde de CTIs ya es tarde para actuar. Entonces por eso nos hemos dedicado estos meses desde el modelo de datos prácticamente a diario a seguir el tema de si estamos o no dentro del umbral. Volviendo a julio, ahí estábamos con un brote importante en el área metropolitana, en el sector de salud, y nos preguntaban también ustedes, si no había que dar pasos atrás para mantener el control. En aquel momento dijimos que estábamos en control relativo y nos basamos para eso en indicadores del rastreo justamente. Por un lado el porcentaje de test positivos, que era muy bajo. Por otro lado, el hecho de que la mayoría de los casos se le encontraba nexo conocido. Entonces, este tipo de indicadores nos dicen, bueno, estamos dentro de la capacidad de rastreo y por tanto todavía estamos en control relativo. Los meses posteriores a julio nos confirmaron esa situación en el sentido de que hubo un nivel con oscilaciones, pero relativamente estable de incidencia, en particular el número de reproducción, esta R que mide cuántos casos nuevos genera un caso, estuvo oscilando alrededor de 1, eso implica un nivel de estabilidad. No solamente nos importaba la estabilidad, sino estabilidad en qué nivel, estabilidad en un nivel bajo. Y para eso empezamos a mirar un indicador que propuso la Universidad de Harvard, con colores, verde, amarillo, naranja y rojo, que decía, bueno, un país está en verde, que es en la mejor situación, cuando tiene menos de un caso cada 100.000 habitantes en diario en promedio semanal. Después de eso se pasa de un caso a 10 casos en la zona amarilla y después para arriba el naranja y el rojo. Uruguay, si miramos para atrás, estuvo 7 meses totalmente dentro de la zona verde y pese a que teníamos vecinos que se pasaban al naranja y al rojo y que internamente había un aumento gradual de la actividad local. Esto fue entonces un logro importante por el cual de hecho fuimos destacados internacionalmente. Ahora, como sabemos todos, en las últimas semanas hubo un empuje del número de casos. Se duplicó más o menos los niveles de incidencia, pasamos de lo que era un pico, antes un pico era de 30 y pico, ahora hemos tenido picos de 60 y pico, y el indicador pasó temporariamente a la zona baja del amarillo. Bueno, eso es una primera noción de preocupación, que obviamente cuando uno ve que algo se duplica, dice, bueno, estamos en fase de crecimiento exponencial, y la respuesta no es inmediata. Una vez más nos recostamos en el criterio, ¿está o no desbordada la capacidad de rastreo? Y si bien estuvo exigida, hasta ahora no ha estado desbordada. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, los números de casos sin nexo siguen más o menos en la misma proporción que antes. El número de test positivos que se obtienen es un poquito mayor, pero tampoco sigue siendo una cantidad moderada. Y consistente con eso hemos visto en los últimos semanas que hay un freno y un cierto retroceso del número de casos, lo cual nos reconforta. Cabe destacar, poner un poco el foco en el caso de Rivera, ¿no? Que tuvo sí un pico bastante importante hace 2 semanas y a la cual sí se respondió en forma vigorosa desde el Ministerio de Salud Pública, con algunos pasos de cierre de escuelas y de más restrictivos, justamente porque se quería evitar la propagación de ese bloque. Y hoy, 2 semanas después, hemos visto signos claros de mejora, tenemos la mitad de los casos activos que hace 2 semanas, así que el mensaje es que cuando uno se lo propone, estas cosas se pueden controlar. En la zona metropolitana, si miramos el indicador, hace 2 semanas no era tan serio como el caso de Rivera. Se decidió no dar pasos en el sentido de la restricción y el control hemos visto que se mantiene, aunque es un poco más trabajoso que lo que fue el lote de julio. En julio estábamos con un brote centrado en una institución o pocas instituciones y ahí se podía apagar. Acá existen muchos brotes diseminados y entonces el Ministerio tiene más trabajo para realmente mantener el rastreo de todo. Entonces, bueno, esta es la situación actual. Claramente, como indicó Rafael, se vienen nuevos desafíos a fin de año. Desde el GACH participamos en el asesoramiento del gobierno en la decisión, que claramente es sustentada a nuestro juicio, de que se debían mantener las restricciones al turismo. Pero de todos modos, con el fin de año y la temporada de verano, hay riesgos. Para empezar, hay movilidad interna, también hay llegada de algunos uruguayos del exterior. Por eso es crucial llegar a diciembre con las mejores condiciones posibles. En particular, una recomendación es reforzar aún más las capacidades de testeo,
la capacidad el número de rastreadores, también el control del aislamiento, la verificación de la gente que cumple las cuarentenas. Esos son temas que están arriba de la mesa para reforzar antes de fin de año y para lograr una capacidad más holgada de control. Y nos podríamos plantear, un objetivo que nos podemos plantear sería interesante volver antes de fin de año a la zona verde esta de Harvard. Creemos que eso está al alcance del Uruguay, si además de hacer estas medidas de refuerzo de la capacidad, actuamos también sobre la otra pata de esto, que es la conducta de la población en general. Y ese es un tema que va a tocar mi colega Henry, ahora que enseguida le doy la palabra. Pero creemos que es un objetivo que, si bien no es seguro que lo cumplamos, es una meta que nos podríamos poner para el próximo mes, llegar al fin de año en las mejores condiciones posibles. Bueno, por otra parte, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, instaló la Comisión de Expertos en Seguridad Social. Hoy el señor presidente de la República instaló la comisión y estamos empezando entonces, a partir de hoy, un amplio diálogo social sobre un asunto que los uruguayos todos sabemos que tenemos pendiente y que es hora de resolver juntos. Iniciamos un diálogo plural, transparente, para reformar el sistema de seguridad social que ha sido tan característico de nuestro modo de vida y que forma parte de las cosas que más apreciamos los uruguayos y que nos identifican como nación en Latinoamérica y en el mundo. Vamos a trabajar por un sistema justo y sostenible con el esfuerzo de no dejar a nadie atrás. En un contexto de mucha incertidumbre no solo por la situación sanitaria, sino por lo que es la realidad del mundo del trabajo en el momento actual. Quiero agradecer en nombre de los 15 integrantes de la comisión a los diferentes sectores que fueron consultados, políticos y organizaciones sociales, la responsabilidad que se nos ha confiado y que estamos seguros podremos llevar a buen puerto. Tenemos un equipo de trabajo en la comisión que se ha integrado muy potente, con personas de mucha trayectoria y que seguramente vamos a lograr el tono y el talante adecuado para llegar a los acuerdos necesarios. Como primera cosa vamos a trabajar en un diagnóstico del sistema. Todos tenemos mucha experiencia en el tema, allí tenemos un plazo de 90 días para hacerlo y posteriormente un conjunto de propuestas que se orienten a solucionar la problemática identificada en ese proceso de diagnóstico. Lo vamos a hacer en un proceso de diálogo muy abierto con toda la sociedad, de un diseño de alto involucramiento de todas las partes interesadas y un estilo de diálogo social de carácter resolutivo. Todas las partes que participan de la comisión, que son las que la OIT reconoce como actores más representativos, tendrán voz y voto en ese proceso. ¿Y qué tiene de particular este diálogo y en este momento? Tal vez lo principal es que llega en un momento en el que todas las fuerzas políticas tienen la genuina voluntad de acordar, porque todas tienen la genuina convicción de que tenemos un problema de primer orden. Esto nos lleva necesariamente a un proceso que tiene que ser muy participativo, muy abierto, sobre evidencia empírica. Estas políticas públicas deben diseñarse con el mayor rigor posible y en eso afortunadamente estamos contando con un muy amplio elenco de colaboración, tanto de todos los organismos involucrados como de los centros de conocimiento y en particular quiero destacar el compromiso de la Universidad de la República que ya ha asignado un equipo muy fuerte para esa tarea. La base o la razón central de esta reforma es de carácter demográfico. Todos sabemos que Uruguay es un país que afortunadamente ha cuidado bien de sus mayores y que eso significa un proceso de envejecimiento poblacional. Envejecimiento poblacional que viene marcado también por el declive de las tasas de fecundidad. En el año 1996, cuando la anterior reforma, en el Uruguay nacían 58.000 niños aproximadamente,
El año pasado nacieron 37.000, 1,5 niño por cada mujer en edad fértil. La tasa de reposición demográfica es de 2,1 hijos por mujer. Eso implica que la población del país va camino a reducirse y que el grupo de población que más crece, o el único que crece, es el de los mayores de 60 años y de 65 años, y particularmente incluso más el envejecimiento del envejecimiento, de 80 y más años de edad. En 1950, por cada persona mayor de 60 años, había 6 en edad de trabajar. Hoy hay 4. En 20 años se espera que no llegue a 3. Y de las personas en edad de trabajar, la tasa de actividad, y esto es un fenómeno generalizado a nivel global, no es total, porque por muchas razones hay muchas personas que no ingresan al mercado de trabajo. Avanzamos con más información en Panorama Cardinal. Proponemos una pausa luego de la misma. Continuamos la recorrida informativa por todo el país. ¿Alguna vez te pusiste a pensar lo que pasa cuando dejas de pagar para ir al cine o a un concierto? ¿Y cuando no pagás para ver tu serie favorita o tu equipo en la cancha o en el living? Un montón de puestos de trabajo se ven en peligro. Pero no solo se ve perjudicada la industria, también te perjudica a vos. Cada vez que pensás que ahorrás por no contratar un servicio oficial para ver tus contenidos, pones en peligro tu seguridad cibernética. Crees que por un par de veces no pasa nada, pero cuando entran en tus dispositivos, tienen acceso a todos tus datos. Controlan tus contraseñas y con eso tu mail, tus redes sociales, tu respaldo, tu información bancaria y toda tu nube. Además, estás cometiendo un delito. Suscríbete a servicios oficiales para disfrutar del entretenimiento de forma legal y segura. No fomentes la piratería. No fomentes la piratería. No fomentes la piratería. Viernes, el mejor día de la semana. Toto arrancó temprano, tenía un examen difícil. Se encontró con Victoria y Cata en el bondi. Le fue bien, creen que pasa. De ahí se fue derecho a entrenar. No saben cuándo arranca el campeonato, pero hay que estar listos. De noche, pintó asadito en lo de Tacho para festejar el cumple de su novia Juanita. Días después, se empezó a sentir mal. Tenía coronavirus. Como todos tienen la alerta activada, pudo avisarle en el acto a los que estuvieron cerca de él en los últimos 14 días. Estos recibieron una alerta de exposición al virus para hacerse el test y evitar contagiar a sus familias y a quienes los rodean. El teléfono nos protege a todos. Bajá la app Coronavirus, activá la alerta y el Bluetooth. Sé solidario, activala y cuidame. Bueno, avanzamos con más información en Panorama Cardinal. Nos vamos al departamento de San José, donde hubo una conferencia de prensa con participación de distintas autoridades del gobierno departamental y también de la AGESIC, destacando el expediente electrónico y otras novedades en este sentido en la Intendencia de San José. Un gusto y el agradecimiento a los medios de prensa de poder integrar esta comunicación. Bueno, estamos acá en una nueva integración entre la Intendencia y la Junta Departamental a través de AGESIC en el expediente electrónico. Esto fue algo que salió en el primer periodo de este gobierno, en 2015. Sebastián Ferrero era el presidente de esa junta en ese momento, y se empezó a hablar de ese tema. Y bueno, hoy se canaliza y se cristaliza y se baja a tierra al departamento de San José. Es el primer departamento que inicia con este tema y bueno, es un gusto y ojalá le sirva hacia adelante a los próximos ediles que van a entrar en pocos días, a la nueva presidenta de la Junta, a la nueva intendenta que también va a entrar, para que de alguna forma se puedan agilizar todos estos trámites y bueno, les voy a dejar un poco con Martín Poncetti, que es uno de los que ha trabajado en este tema. Bueno, buenas tardes. Quería darle la palabra a Juan Martín, el actual presidente de la Junta, que también fue parte de todo este proceso de la implementación del sistema de expedientes, sobre todo en la Junta Departamental. Juan Martín, te escuchamos.
señor intendente, para Sebastián, que también esté en la mesa, y por este convocado, como bien decía el intendente, la Junta Departamental inició este proceso hace ya algunos años, terminó de estar operativo, digamos, en este año 2020, y nos faltaba esta interoperatividad, no sé si se saca la palabra, entre la Junta Departamental. Ese es el objetivo nuestro como Junta Departamental, de que los expedientes puedan, con el organismo con el que tenemos, por obvias razones, más vinculación, y es con quien tenemos más contactos de ida y vuelta expediente, y esto era necesario. Entonces nosotros estamos muy satisfechos por el trabajo que se viene realizando, satisfechos con la tarea de la EXI, con la tarea de la tendencia del esfuerzo para que esto sea una firme partidaria del expediente electrónico. Como decía el presidente Sebastián, ser el puntapié inicial, y bueno, hoy estamos llegando a final de la legislatura a esto, y estamos muy satisfechos. Gracias, Juan Martín. Ahora le voy a pasar la palabra a Sebastián Ferrero, que fue uno de los impulsores del proyecto, sobre todo del expediente electrónico en la Junta Departamental. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes para todos, a las autoridades, José Luis Falero, subdirector de OPP, secretario general de la Junta, señor presidente de la Junta Departamental, Juan Martín Álvarez, estimado amigo Eber Pauas, director general de AGESIC, a los compañeros y a la prensa, a los medios de prensa que nos acompañan. Para nosotros un momento, intendente, de mucha alegría, con Martín también, porque en realidad la agenda digital ha estado siempre presente en la agenda de gobierno de la Intendencia de San José, en la Intendencia de José Luis Falero, y sobre todo con una impronta muy importante de parte de nuestra actual intendente electa, de Ana Ventaverri, que ha sido también una impulsora importante en toda la agenda digital y en la promoción. Nosotros, cuando tuvimos junto con Juan Martín y otros compañeros en ese momento en la Junta Departamental la posibilidad de acceder al primer periodo legislativo de la presidencia, visualizamos no solo entre quienes integraban la mesa, sino también con todos los partidos políticos representados, con el Frente Amplio y con el Partido Nacional, la importancia de concretar en la Junta Departamental la instalación del expediente electrónico, que acerque transparencia, que acerque celeridad, que acerque inmediatez a los vecinos en la gestión, y ahora en esta etapa de la interoperabilidad con la Intendencia, Ejecutivo Departamental y Legislativo Departamental, que creo que es un mojón importante, porque posicionan al Departamento de San José como uno de los primeros, si no el primer departamento con interoperabilidad total entre la Intendencia y la Junta, y creo que pone un pie adelante que vale la pena celebrar, porque en definitiva todo esto es para los vecinos. Así que muchas gracias y adelante, Martín. Bueno, primero gracias a todos. El tema de interoperabilidad es algo que la Intendencia de San José ya venía trabajando con el expediente electrónico desde el 1 de abril del 2014. La Junta se sumó actualmente en este periodo, como indicaba Juan Martín Álvarez. Y bueno, y hoy por hoy estamos cerrando un ciclo también con la interoperabilidad, que lo que significa esto es que van a pasar los expedientes electrónicos automáticamente entre la Junta y la Intendencia, pero también nos habilita a trabajar con los organismos públicos, eliminando un poco la burocracia de lo que es del expediente, ¿no? Mejorando los tiempos, mejorando, siendo más eficientes desde el gobierno tanto nacional como departamental. Nos ahorramos transporte para llevar los expedientes a Montevideo o a otros departamentos. San José viene trabajando en una línea de gobierno electrónico importante, desde el periodo del intendente Falero, ex intendente Falero,
donde se ha generado una comisión de gobierno digital interdisciplinaria, teniendo varias líneas de trabajo. Bueno, esta era una de esas líneas, llegar a la interoperabilidad con la Junta Departamental, que es donde más canalizamos expedientes electrónicos, y como decía recién, esto es un paso más en la mejora de gestión de la Intendencia, en ser más eficientes en recursos humanos y económicos. Quería darle la palabra también a José Luis Falero, el subdirector de OPP, que también nos cuente un poco cómo ve todo este tema desde el Gobierno Central. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Me escuchan ahí? Perfecto. Bien. Yo lo mío no era para participar, yo simplemente para saludarlo y felicitarlo por haber logrado este nuevo objetivo que se había trazado San José. Creo que es una rica experiencia que hay que tratar de replicar. Lo hablábamos ayer con Pagua, que está por ahí, y con parte del equipo de AGESIC, que son de las cosas que suceden en el país, que tienen que ver con la digitalización, la facilitación que se está dando a la ciudadanía en general en lo que hace a trámites, y creo que son experiencias exitosas que hay que replicarlas. El comité multidisciplinario que Martín hacía mención tiene por delante un rol muy importante que cumplir, el Congreso de Intendentes. Ayer hemos definido con Pagua de AGESIC que la participación de OPP y de AGESIC va a ser de permanente colaboración con el comité, pero que los lineamientos pretendemos que surjan del propio comité, porque entendemos la descentralización justamente tiene que partir de la idea que surge de cada territorio y no de lo que opinan desde el gobierno nacional. Y tenemos que ser los que articulemos en conjunto con el Congreso, y para eso ustedes van a tener allí un rol protagónico. Esta experiencia quizás pueda ser una de las tantas donde se pueda trasladar esta experiencia a otros puntos del país. Así que, en parte, simplemente saludar al intendente, saludar al presidente de la Junta Departamental y también a Sebastián, que tuvo mucho que ver con lo que fue el comienzo del expediente electrónico de la Junta, y bueno, y al secretario general de la Junta también, que lo veo por ahí. Felicitarlos a todos por haber concretado de haber puesto a San José en el lugar justamente de una experiencia exitosa que hace a este territorio. Así que de parte nada más y adelante. Felicitaciones a todos. Bueno, también en el departamento de San José destacamos una conferencia de prensa con integrantes de la Oficina de la Juventud que apoyarán las actividades de la Teletón. Vamos a estar en diferentes puntos de nuestra ciudad con las alcancías oficiales en coordinación con la Fundación Teletón. En años anteriores, obviamente, realizamos un evento masivo donde se convocaban artistas, había un escenario, donde se apuntaba también al disfrute de toda la comunidad y a su vez la recaudación. Este año, por obvias razones que ya conocemos, este tipo de actividades no se van a realizar. Lo que sí vamos a hacer es la movida con voluntarios y con las alcancías oficiales. Los voluntarios que quieran participar de esta movida lo que van a hacer es, en cierto día y horario, se van a focalizar en puntos donde van a ver las alcancías oficiales, y lo que hace el voluntario es acudir a la persona donde haya tránsito de gente, en semáforos, en avenidas, buscando la recaudación directa a la alcancía de Teletón. De San José nos vamos al departamento de Tacuarembó para destacar la travesía Orejanos 2020. Antes de darle la palabra a Miguel, aquí tengo fresquito, recién salido, como dicen, recién salido del horno, el expediente donde Miguel, la Intendencia Departamental declara de interés departamental esta travesía. Así que buen premio para que justo antes de iniciarse la cuarta, la Intendencia y la Junta hayan otorgado esta distinción a la gente de Orejanos del Río. Simplemente, a modo de invitación para todos ustedes, el sábado 14 se larga desde Ancina. Los que quieran ir a ver, cuidando el protocolo, lo pueden hacer.
y el sábado 21 recibirlos en San Gregorio, también cuidando el protocolo. Así que en nombre de la Intendencia, la suerte para Orejanos del Río en esta cuarta travesía. En un año muy atípico, que nos sacó totalmente fuera de nuestro eje, logramos, en base a un gran esfuerzo y un protocolo elaborado por miembros del equipo, que nos permitieran hacer la cuarta travesía. Lógicamente, hemos estudiado todos los detalles para cuidar el protocolo de salud en cuanto a barbijos, alcohol en gel. El cocinero va a estar separado de la gente va a hacer cola para la comida con 1,5 metros de distancia. En fin, todos los detalles que ya son normales, en esta nueva normalidad, dijera nuestro presidente, para convivir ahora en el momento. Es así que nos largamos otra vez al río, con un año con poca agua, como ya se está anunciando una seca que se viene muy grande, y nosotros estábamos agarrando la punta de la sequía. El río está muy bajo, o sea que vamos a arrastrar mucho las embarcaciones, pero esa es la diversión, ir al río a divertirse pasando trabajo, arrastrando embarcaciones. Y bueno, por un lado lo que se pierde por un lado se gana por el otro, porque los pesqueros al estar abajo del río son enormemente mejores, se pesca más, se divierte más la gente, hay playas enormes, van a tener oportunidad de verlas porque nosotros, obviamente, como ya convenio tenemos con la Intendencia, le cedemos todo el material fílmico que realizamos a lo largo de la travesía. Van a ver las playas hermosas que hay en cada meandro que genera el río, los arenales que hay, los lugares, es paradisíaco, hay que verlo, y la única forma de verlo es yendo por el río. Por eso invitamos a toda la gente que concurra con nosotros y que se divierta en esta patriada que hemos dado a llamar Orejanos del Río. ¿Las inscripciones ya están cerradas, ya están armados todos los grupos, o aún hay tiempo si alguien quiere sumarse? Bueno, nosotros pedimos con anticipación que el límite fuera el 31 de octubre para las inscripciones, pero siempre sabiendo que hay algún rezagado que se inscribe de último momento, le hemos dado un placito más a la gente, y contemplamos, dentro de las cosas que adquirimos y todas las demás para las comidas y demás, contemplamos que siempre 10, 15, 20 personas más se acoplan de último momento, como ya lo están haciendo, obviamente. Así que no hay problema, se pueden inscribir todavía algún rezagado que quiera ir con nosotros, se puede inscribir, sí, cómo no. ¿Cuántos son los inscritos hasta el momento? Bueno, en este momento en embarcaciones tenemos 43, 45 embarcaciones. No estamos bien seguros porque hay un grupo de kayakistas que quedó de ir con nosotros y todavía no nos confirmó la cantidad de embarcaciones que tiene. Pero van a ser ahí, entre no más de 50 embarcaciones. Y en gente en total, sí, pasamos las 100 personas lejos, 110, creo que 110, 112 personas llevábamos inscriptas hasta el momento. Y eso es el total de la gente que ya se inscribió. Se pueden inscribir algunos más, o sea que van a terminar siendo unas 120, 130 personas, contando a los miembros de prefectura también, que como todos los años, prefectura nos cuida y va con nosotros. Más información en Panorama Cardinal. Bueno, la cantante Katherine Bernes continúa guitarreando en las distintas escuelas del país y en este caso llegó al departamento de Florida. Gracias por acompañarnos. Estamos hoy recibiendo a Katherine Bernes en esta gira Guitarreando, que es un lindo proyecto que ella está haciendo a nivel nacional, visitando escuelas e instituciones educativas en esta pandemia que a todos nos tiene retranqueados. A ella le hizo salir con más fuerza aún para transmitir ese sentimiento por la tradición y por el folclore, en una artista talentosísima que esperaremos poder tener pronto en un show acá en Florida, que viene en esta nueva camada, esta nueva generación, que además de mujeres re talentosas, cantantes, que hacen shows que a todos nos dejan con esa gana de seguir por el camino de la tradición y del folclore uruguayo. Hoy ella ya está haciendo esta gira por Florida, que ella contará los detalles, pero queríamos que ella tuviera un espacio acá en el Teatro 25 de Agosto hoy para poder contarle a la ciudadanía de Florida lo que viene haciendo. Guitarreando es un proyecto, es una actividad que yo llevo a distintas instituciones, que yo comparto con los gurises. Es una actividad que va y viene, donde intento incentivar la identidad y la pertenencia por nuestro país a través de la música folclórica. Y la verdad que la experiencia que estamos teniendo
y que hemos tenido, porque la verdad es que ya estábamos acá como que en el departamento de Florida ya era uno de los últimos departamentos de los 19 que veníamos recorriendo. La experiencia que hemos tenido es increíble, la interacción que hemos tenido con los gurises en esta nueva realidad donde yo solamente me baso en la expresión de la mirada porque los chicos están con los tapabocas, donde tenemos una relación un poco distante porque no nos podemos saludar y tenemos que tener una distancia adecuada, pero la verdad es que las emociones que se han vivido son magníficas. Bueno, avanzamos con más información en Panorama Cardinal. Proponemos una pausa luego de la misma. Continuamos la recorrida informativa por todo el país. Como ya es costumbre, los Martínez se juntan en familia cada domingo. Francisca fue de compras con su hija Guillermina al almacén del barrio. Luego pasaron por el shopping, donde se encontraron con Tata y Nana que estaban comprando un postre. De ahí pasaron a buscar a Momo y Juanjo por el partido de fútbol. Y finalmente se reunieron a almorzar todos juntos en familia. Días después se empezó a sentir mal. Tenía coronavirus. Como todos tienen la alerta activada, pudo avisarle en el acto a los que estuvieron cerca de ella en los últimos 14 días. Estos recibieron una alerta de exposición al virus para hacerse el test y evitar contagiar a sus familias y a quienes los rodean. El teléfono nos protege a todos. Baja la app Coronavirus, activa la alerta y el Bluetooth. Sé solidario, activala y cuídame. ¿Alguna vez te pusiste a pensar lo que pasa cuando dejas de pagar para ir al cine o a un concierto? ¿Y cuando no pagás para ver tu serie favorita o tu equipo en la cancha o en el living? Un montón de puestos de trabajo se ven en peligro. Pero no solo se ve perjudicada la industria, también te perjudica a vos. Cada vez que pensás que ahorrás por no contratar un servicio oficial para ver tus contenidos, Pones en peligro tu seguridad cibernética. Crees que por un par de veces no pasa nada. Pero cuando entran en tus dispositivos, tienen acceso a todos tus datos. Controlan tus contraseñas y con eso tu mail, tus redes sociales, tu respaldo, tu información bancaria y toda tu nube. Además, estás cometiendo un delito. Suscríbete a servicios oficiales para disfrutar del entretenimiento de forma legal y segura. No fomentes la piratería. No fomentes la piratería. No fomentes la piratería. Santiago pasó a buscar a Javier. Se juntaron en el café con Virginia y Diego para preparar la reunión que tuvieron con Magdalena, Marcelo y Andrés. De ahí se fueron a la oficina, donde estuvieron trabajando con María, Soledad y el resto del equipo. Días después se empezó a sentir mal. Tenía coronavirus. Como todos tienen la alerta activada, pudo avisarle en el acto a los que estuvieron cerca de él en los últimos 14 días. Estos recibieron una alerta de exposición al virus para hacerse el test y evitar contagiar a sus familias y a quienes los rodean. El teléfono nos protege a todos. Baja la app Coronavirus, activa la alerta y el Bluetooth. Sé solidario, activala y cuídame. Seguimos adelante con más información en Panorama Cardinal. Destacamos que el intendente electo de Canelones, Yamandu Orsi, se reunió con los intendentes electos de 33 y Cerro Largo. Aquí el informe. Bueno, sí, la verdad que fue una muy linda charla, una muy buena reunión. No tenía el gusto de conocerlo personalmente y bueno, fue algo muy lindo porque creo que es muy enriquecedor para todos aquellos que aspiramos a tener la gran responsabilidad de gobernar un departamento. Acá la época de las elecciones pasaron y estamos todos los uruguayos enfocados en lograr la mejor calidad de vida para todos los ciudadanos y las ciudadanas, en este caso, en el caso nuestro, de las vecinas y vecinos del departamento de 33, y en ese sentido vemos muy bien también de que Yamandu esté en nuestro departamento y haya tenido la gentileza de invitarnos. Es algo que la verdad nos gusta y creo que está bueno también
para lo que va a ser nuestra labor como intendentes en el departamento de 33, en lo cercano, y esa vinculación que es muy importante entre los departamentos del país, de tener ese vínculo, de tener esa interrelación, esa sinergia, y bueno, y qué mejor que comience también por quienes tendremos la enorme responsabilidad de dirigir los destinos de ambos departamentos. Así que agradezco enormemente la invitación, fue un gustazo conocerlo, fue una muy linda y productiva charla, y bueno, que se repita. Con muchos ya nos conocemos de otro tiempo, otro que estamos empezando a tener el contacto. Hay temas que increíblemente son temas comunes, con el tema de la fuente de trabajo y la posibilidad de apoyarnos en algunos proyectos, formas de encarar los proyectos. Y por supuesto, una puesta a punto de la situación local, por supuesto, y nacional. También eso de tener una línea abierta de teléfono para intercambiar experiencia o intercambiar puntos de vista de cara a lo que se nos viene. Bueno, la verdad que muy contento de recibirlo aquí en Cerro Largo, aquí en Melo, alguien que tiene una gran experiencia en materia municipal, en materia departamental, con un departamento con una característica especial como lo es Canelones, pero con un conocimiento del interior profundo, que eso es importante. Entonces tener este diálogo, esta cercanía que nos va a permitir después trabajar juntos por temas que a veces son comunes, pero que a veces son distintos, y que ahí está lo bueno de juntarnos y trabajar con el gobierno nacional, que también debe de administrar y gestionar y gobernar para todos sin mirar partido político. Es cuando tenemos que decirle, bueno, aquí hay una democracia fuerte, hay un sistema político que uno mira en estos días, países que se dicen de primer mundo, que tienen una dificultad para tener una elección, y nosotros podemos decir con orgullo que tenemos gobierno nacional que fue electo por el pueblo, parlamento nacional que fue electo por el pueblo, y 19 intendentes que fueron electos por el pueblo, que hoy están dispuestos a trabajar por temas comunes nacionales, por temas locales, por temas a veces que son pequeños para un gobierno nacional, pero que son muy grandes para una localidad. Conocernos, aunque ya nos habíamos conocido, él me recordó una instancia donde tuvimos una linda juntada, pero además ponernos un poco a pensar lo que se nos viene a nivel de Congreso Intendente y algunos temas locales del tema de la pandemia que nos complica todo, ¿no? Hay para rato con esto y es bueno que cada uno de nosotros sepa cuáles son las dificultades de cada uno de los 19 actores del país va a tener, que me consta que el gobierno nacional lo tiene claro, pero la instancia del Congreso también te permite abrir un poco la cabeza. Bueno, avanzamos con más información en Panorama Cardinal. Nos vamos al departamento de Maldonado para destacar que la Dirección de Cultura y Conciertos del Este recibieron una importante donación. Es muy importante porque nosotros tenemos una escuela de música y en parte de la formación de esos alumnos y también para los docentes, este material le puede ser de mucha utilidad. Además, planificamos hacer en conjunto con Conciertos del Este ciclos al aire libre, seguramente este verano en la azotea de Aedo o en otras de las locaciones que nosotros disponemos, para mostrar algo de lo que comprende esta donación, ¿verdad? Durante muchos años el señor Juan Enrique Gomenzoro, melómano él, se dedicó a coleccionar grabaciones de grandes conciertos, de óperas, como un verdadero, un exquisito en la materia, ¿verdad? El nexo vino por Conciertos del Este. Conciertos del Este es una organización, una asociación civil integrada por gente muy interesante, que también son melómanos y que promueven la música en baja temporada en Maldonado, y que la Intendencia de Maldonado ha trabajado y trabaja muchas veces con ellos porque en primer lugar promocionan la cultura a muy buen nivel, y nosotros colaboramos porque nuestra función desde la Dirección General de Cultura es esa. La familia Gomenzoro buscó en nosotros la posibilidad de que nosotros tuviéramos
el privilegio de difundir todo ese material que se coleccionó con muchísimo amor, porque el señor Juan Enrique Gómez Oro era un gran melómano y todos los sábados en invierno juntaba a sus amigos a escuchar ópera y a pasar grandes y largas tardes discutiendo del tema y enriqueciendo la cultura nacional. Entonces, nos llamaron, la institución se reunió, decidió aceptar la donación y va a quedar en custodia acá en la Intendencia. También la idea es tener un inventario completo para poder mandar una información a las escuelas y a los liceos y a las instituciones culturales de toda la región de Punta del departamento y del país, porque una de nuestras mayores tareas como institución sin fines de lucro y nuestros objetivos es difundir y acrecentar el amor por la música clásica. De Maldonado nos vamos al departamento de Artigas con la información donde allí un barrio, recibió de remodelaciones, obras y demás. Es algo soñado, así lo calificaron. Wilson Acosta, gracias por recibirnos como siempre. Conformidad a los vecinos por estos trabajos que siguen avanzando en todo el barrio. Sí, no, efectivamente estamos muy agradecidos los vecinos del barrio, tanto Bellavista como el Parque Artigas, por la reparación de las calles, cordón cuneta, bitumen. El saneamiento es un hecho ya, ¿no? Como te dije anteriormente. Y estamos en la expectativa de hoy que se termine con la finalización del asfalto, ¿no? ¿Fueron cuántas décadas, porque hablamos de décadas, ¿no?, esperando por estos trabajos? Imagínate que son como casi 30 años. 30 años en lucha, porque hay personas que ya no están más con nosotros, que también ya lucharon. Por ejemplo, el señor Roquelemo, el coreano, que es muy conocido también, luchó con nosotros sobre ese tema. Y Arbel Macedo, infinidad, un montón de gente que ya no están. Y hoy se cumple la realidad, y se está cumpliendo la realidad, y el deseo de ellos, ¿no? Que el Parque Artigas, el Bellavista, estén con cordón cuneta, estén con bitumen. Y una cosa soñada y prácticamente cumplida, ¿no? Los vecinos prácticamente ahora ya se sientan en la vereda, ya no hay prácticamente mosquitos, la gente se sienta en la vereda, los niños están jugando en la calle, lo que no se veía. Y una vez finalizada prácticamente las calles, las criaturas, los niños comenzarán a andar en bicicleta, a jugar el fútbol. El espacio verde ahí sobre el predio del Parque Artigas, he tenido una comunicación con la diputada Dos Santos. Ella me manifestó sí que efectivamente se va a recomenzar los trabajos ahí nuevamente, y para la zona recreativa tanto de Bellavista, Parque Artigas, de cualquier vecino del departamento, ¿no? Porque todos tienen derecho a venir a ocupar ese espacio y disfrutar de la zona, ¿no? Continuamos recorriendo la zona del Parque Artigas, barrio Bellavista. Son importante la cantidad de vecinos que están conformes con los trabajos de la Intendencia. Nos encontramos con Rosángela Leonardi. Gracias por recibirnos. ¿Qué te parecen estos trabajos? Encontré un éxito. Muy lindo quedó, porque lo que estaba, y gracias a nuestro vecino que luchó, pero hasta que salió el sueño realizado. Tú, Rosángela, ¿hace cuánto tiempo vivís en el barrio? Yo hace poco, hace 7 años, pero hay muchos vecinos que hace años que están acá viviendo, sí. Y muchos dicen que es un sueño que se realizó. Es importante tener cordón cuneta, también el saneamiento, obviamente, y estas calles bituminizadas. Obviamente, muy lindo quedó, sí. Claro que sí. Sí, muy lindo, muy lindo. Estamos re contentos, sí. Seguimos con más información de Artigas. Nos vamos al departamento de La Valleja y agradecemos la gentileza de nuestros colegas de Vivo Noticias de la ciudad de Minas sobre un importante operativo antipiratería, en este caso de venta de IPTV falsas. Estamos contentos porque es la segunda sentencia en el país donde se condena a un vendedor de IPTV. Esta sentencia fue más estricta que la anterior, la de Florida. Se condenó a 2 meses más. Y además, que me pareció fantástico, se condenó a tareas comunitarias al denunciado. ¿Por cuánto tiempo? Fueron 8 meses en un régimen de libertad vigilada y 2 veces por semana, 2 horas por semana, tareas comunitarias. ¿Cuál era la red de robo de señal que tenía aquí en esta ciudad esta persona?
Bueno, esto no solo en esta ciudad, porque también lo ofrecía a través de Facebook. Entonces, sí, la mayoría de los clientes son de la ciudad, incluso en las pericias de los teléfonos, y que ahora accedí, tengo un pendrive, las pericias de policía técnica, van a estar las listas de clientes, o sea, quien acá en Minas había contratado a esta persona. Pero además ofrecía fuera de la ciudad, obviamente, porque al estar en Facebook, si no fuera por el tema del pago, lo podría hasta ofrecer en forma internacional. Pero fuera de Minas había clientes también. ¿Cuáles son los delitos que comete un delincuente de estas características? Bueno, es fantástica la calificación que se hizo hoy por parte de Fiscalía, es excelente el trabajo que hizo la Fiscalía de segundo turno, porque tuvo un doble trabajo. Por un lado, hacer un estudio de todo lo que es la parte tecnológica de esta infracción, pero por otro lado me pareció fantástico que hiciera imputó tres violaciones a leyes. Por un lado, la ley de marcas, porque se estaba utilizando los logos de canales, logos de canales uruguayos incluso, en la transmisión, por lo tanto se está utilizando la marca de ese canal. Se imputó la violación a la ley de autor y se imputó el hurto de señal de la ley de hurto de señales. O sea que fueron tres imputaciones que me pareció fantástico la calificación que se realizó. ¿Qué pasa con el consumidor de este tipo de servicios? ¿Cuál es la advertencia que se les hace? Bueno, está cometiendo la misma infracción penal que quien vende, sin duda, porque la misma calificación correspondería a quien compra. Esto no queda aquí, entonces probablemente puedan tener alguna circunstancia penal las personas que compran este servicio. Por ahora no se ha ampliado la denuncia en ese aspecto, formalmente no hay nada, no he visto todavía las listas, obviamente, quiero ver la carpeta de policía científica, a ver qué es lo que se sacó del celular de esta persona. Sí se va a ampliar la investigación contra un proveedor de esta persona, que eso sí ya es parte de una nueva investigación y se está buscando el proveedor. Bueno, avanzamos con más información en Panorama Cardinal. Como cada viernes presentamos, todo el cronograma del ciclo Quédate en Casa para este viernes y el fin de semana. Este viernes, desde las 20:30 horas, Quédate en Casa junto a la música de Mauricio Daniel, que canta en vivo desde El Pinar, departamento de Canelones. El sábado, 20:30 horas, Quédate en Casa con la música de Brian Alves, que canta en vivo desde Rivera. También el sábado, 22:30 horas, Fabián Barreto canta en vivo desde Montevideo. Y también el sábado, 23:30 horas, en el ciclo Quédate en Casa, la música en vivo con Tony y la Flota Resu, que tocan en vivo desde Artigas. Así que gran shows de sábado en el marco del ciclo Quédate en Casa. El domingo, 20:30 horas, Fernando Alonso y su grupo tocan en vivo desde Libertad. Y también el domingo 21:30 horas, Leandro y Marcio tocan en vivo desde Artigas. Mucha música en vivo en la pantalla de Cardinal TV este viernes, sábado y domingo, de la mano del ciclo Quédate en Casa. De esta forma finalizamos Panorama Cardinal, nuestro informativo de Cardinal TV, el canal del país, de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados. El agradecimiento a los colegas por su participación y nos reencontramos el lunes con toda la información. Muchas gracias.